Y es que el viernes nos compartía nuestra hermana Eunice acerca de la unidad. El Señor trajo una palabra muy acertada acerca de la unidad para la iglesia, pero esta unidad no solamente tiene que aplicarse a la iglesia, sino que también se aplica a todas las esferas de nuestra vida, a todas nuestras relaciones matrimoniales, familiares, de amigos, relaciones laborales. Necesitamos estar en unidad, porque si no estamos unidos no podemos avanzar. Y parte del no estar en unidad, aparte de que sea falta muchas veces de amor, de comprensión, parte de que no estemos en unidad es porque no perdonamos, porque dejamos que nuestro corazón se enorgullezca y que se generen esas raíces de amargura que muchas veces el Señor desecha. Dice el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, en un momento donde Jesús enseña a sus discípulos sobre el reino de los cielos y de cómo deben vivir en comunidad. A veces es difícil la misma convivencia dentro de las familias. Imagínense convivir en la familia de Dios. A veces se hace un poco tedioso, a veces se hace difícil por nuestras propias maneras de pensar, nuestras diferencias que tenemos, orígenes, culturas, formas. Si ya hemos conocido al Señor de hace tiempo, quizás extrañamos la manera como hacíamos culto, allí donde nacimos, donde crecimos, allí donde entregamos nuestra vida. Y a veces se hace difícil el poder integrar todo esto de tal manera que podamos vivir en unidad y podamos vivir cada día repartiendo ese perdón que necesitamos. Pedro, buscando entender los límites del perdón, porque se ve que ya estaba un poco harto de ver cómo se metían con Jesús y se metían con ellos mismos. Él se pregunta y dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, Jesús? Y recibe una respuesta que va más allá de cualquier norma, porque en el Antiguo Testamento, en el Levítico, el libro que es por su naturaleza acerca de la ley de Dios, habla acerca del perdón y de la restitución. Y ellos habían sacado de contexto lo que era el perdón y la restitución y lo habían aplicado al perdón del ser humano del uno con el otro. Entonces Pedro, teniendo en cuenta esto, que la regla, la norma decía que máximo se podía perdonar hasta 4 veces, ellos habían sacado la norma, lo habían desviado, porque eso se aplicaba para los fraudes, para los robos, para los asesinatos. Pero ellos habían sacado la norma y habían dicho, el límite va hasta 4 veces que yo debo perdonar a mi hermano. Y entonces Jesús le responde a Pedro esa pregunta que es tan ociosa, porque Pedro, viendo la naturaleza de Jesús, el amor que tenía Jesús para repartir para con todos, Pedro pensaba o pretendía que Jesús aún podía tener un límite para perdonar a las personas, y le dice hasta 7 veces, ya casi duplica lo que decía la norma rabínica, la norma de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Jesús no solamente promueve un perdón sin límites, sino que insta a un cambio de corazón con esa respuesta tan contundente. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto nos invita, hermanos, a que nosotros podamos reflexionar de manera personal, pero también de manera comunitaria. Como iglesia debemos aprender a reflexionar, poder aprender a repartir ese perdón que el Señor trae para nosotros, que nos ha otorgado, porque de la misma manera que Él nos ha perdonado, Él desea y es su anhelo en su corazón, en el corazón del Padre está que nosotros perdonemos. Mira, el otro día estaba hablando con una persona y me dijo, pastor, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, lo que pensemos y lo que hagamos
vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a tener que rendirle cuentas. El Señor conoce todo lo que nosotros pensamos, oímos, decimos y hacemos. Y claro, son cosas tan básicas que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos y entre las familias vamos soltándonos a veces ofensas. Tú haces, tú no haces, tú me hiciste, tú me dejaste de hacer. Con los amigos, somos muy amigos hasta que por alguna razón muchas veces traicionamos. Pero un día vamos a rendirle cuentas al Señor, vamos a estar delante de ese trono de Jesús y Él nos va a juzgar, hermanos. Dios nos va a juzgar. Pero eso no solamente pasa en las familias o en las relaciones de los amigos, pasa también en las iglesias. Estar en la iglesia no es estar ajeno a esta realidad. Y por eso es de vital importancia que nosotros como hijos de Dios aprendamos a manifestar la gracia de Dios a través de otorgar el perdón y de sabernos perdonados. De la misma manera que Jesús, que Dios nos ha perdonado, nosotros debemos aprender a perdonar. Y parte del perdón muchas veces pasa como, no sé si han visto los emoticonos, los emojis del WhatsApp, ¿no? Aunque esto es una tradición de otra cultura del mono, ¿no? ¿Lo han visto, no? Ver, oír, callar, ¿no? ¿Han visto, no? El monito, ¿no? Aunque esto es de otra cultura y va un poquito más enfocado a otra cosa, lo podemos aplicar a nosotros como comunidad. A veces es mejor no ver, a veces es mejor no oír, y cuanto más la sabiduría que nos ha dado Dios. El miércoles yo compartía con los jóvenes de la alabanza y estaba ministrándoles una palabra y les compartía acerca de esto y les decía, Dios nos ha dado 2 orejas y una sola boca. Precisamente porque debemos aprender a escuchar mejor y a hablar menos. A veces decimos cosas, hermanos, que lo que hacen es abrir más brechas, abrir más heridas, y en vez de ser sanador, lo que hacemos es perjudicar el cuerpo de Cristo, perjudicar nuestra familia, perjudicar nuestras relaciones. Nos juntamos entre nosotros y nos ponemos de acuerdo para coger a una persona en específico y crucificarla. Y esto no debería pasar en la iglesia, hermanos. Yo les animo en el nombre de Cristo Jesús a que no caigamos en ese juego diabólico. Son influencias demoníacas. Jesús le tuvo que decir a Pedro, Pedro, cállate, Satanás. Porque las influencias demoníacas vienen a nuestra vida, por muy cristianos que seamos, por muchos 20, 30, 40, por mucho que hayamos nacido en la iglesia, por mucho que sepamos la Biblia. Esas influencias vienen a nuestras vidas, hermanos, y caemos en esa rutina que lo único que hace es dañar y romper la unidad, Y esto es aplicable para todas las esferas de nuestra vida. Amén. Yo quería destacar en esta mañana 3 aspectos importantes acerca del perdón. El perdón, en primer lugar, es un viaje hacia la libertad. ¿Cuántos les gusta estar prisioneros aquí? Yo no sé si hay alguien que haya estado en la prisión o no, pero yo me imagino que a nadie le gusta estar prisionero, a nadie le gusta estar bajo grilletes, ni bajo las celdas de una cárcel, ¿verdad que no? Pues el perdón es una llave maestra que desbloquea cualquier cadena de rencor, hermanos. Y yo creo que lo compartimos hace unas semanas atrás. Nos enfadamos, nos airamos y luego dejamos que el rencor venga a nuestra vida. Después dejamos que crezcan raíces de amargura y finalmente terminamos por odiar a las personas. Y esto no debería pasar, hermanos.
Nosotros no debemos ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, solamente con aquellos que nos caen mejor. Nosotros debemos ser cristianos y buenos hijos de Dios para con todo mundo. Con todo mundo. Con todo mundo debemos aprender a recibir el perdón de Dios y a otorgar la gracia que Dios nos da a través del perdón. El perdón es esa llave maestra que desbloquea las cadenas del rencor, pero también las cadenas de la amargura, que muchas veces nos mantienen atados al pasado. Yo he conocido personas por falta de perdón, tristes en la vida, negativas, todo lo ven que es imposible, nada se puede hacer, nada se puede lograr, no hay ningún objetivo claro, no hay ninguna meta. Pero a veces no es ni culpa de ellos, es culpa de lo que han vivido. Nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido desde el vientre de nuestra madre, si quieren saberlo. Aún un embarazo no deseado marca la vida de una persona. Puede estar marcada de por vida. Y hasta que no entremos a un proceso de sanidad, un proceso de liberación, donde podamos aprender a escarbar por qué yo hago lo que hago, digo lo que digo, miro lo que miro y pienso lo que pienso, hasta que no lleguemos a ese punto, hermanos, y lo cortemos de raíz, vamos a continuar en la misma dinámica, en la dinámica de sentir la presencia de Dios, de sentir la emoción de tener a los seres queridos, del éxtasis de una buena noticia, de las bendiciones de Dios para mi familia, pero no he cortado con la raíz del problema, y tarde o más temprano, la jirafa volverá a asomar. Estuvimos con una psiquiatra cristiana sueca. Ella era misionera para Colombia por muchos años y ella dio un taller durante varias semanas acerca de la sanidad interior. Se llamaba el taller Atacando la Raíz o Señalando a la Raíz. Y ella daba un ejemplo muy tremendo que me quedó muy marcado y que para mí fue de mucha bendición. Ella decía que nosotros somos como una casa que tiene ventanas, que tiene puertas, una casa que quizás en el jardín hay buenas flores plantadas. ¿Cuántos nos gustaría hacer así o nos gusta hacer así? Eso es lo externo. Luego entras al salón y quizás todo está ordenado, pero tienes un sótano. Y en ese sótano hay situaciones de tu vida, de tu infancia, situaciones que has arrastrado a lo largo de todo el tiempo que has existido aquí en la tierra, que quizás dejaste sin solucionar o sin sanar. Y ella decía, todas estas situaciones representan una jirafa que hemos metido en el sótano de nuestra casa, y aunque aparentemente seamos una familia espectacular de cara al público, tengamos nuestro jardín lleno de flores y todo parece que reluce, y aunque entremos al salón de nuestra casa y veamos que tienes una buena tele, que el comedor está muy bien ordenado, que se sirve muy buena comida y que te atendemos muy bien, tarde o temprano, si no hemos atacado la raíz del problema, esa jirafa terminará por romper el suelo o el techo de donde ya está el suelo de nuestra casa. Más tarde o más temprano, los problemas salen a la luz. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar qué hemos hecho con esa jirafa. Esa jirafa hay que arrancarla en el nombre de Jesús para poder ser libres. Esto nos habla de un corazón puro, hermanos, de un corazón limpio. Aceptar la verdad de que necesitamos caminar hacia la libertad que nos da el perdón permite que avancemos hacia un futuro de renovación, de transformación y esperanza, liberándonos de las ataduras que frenan nuestro crecimiento espiritual. Por eso muchas veces
se estancan las personas, nos estancamos las personas en nuestro crecimiento espiritual, porque nos detenemos y nos entretenemos. Nos detenemos a veces por falta de perdón, o nos detenemos y nos entretenemos con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no buscamos la manera de ser de edificación, sino que caemos en el juego macabro, diabólico, en el juego maquiavélico de influencias demoníacas. Caemos en ese juego y hacemos parte del corrillo. Y todos aquí sabemos de lo que hablamos. Todos aquí en algún momento en nuestro colegio, en nuestro instituto, nos juntamos con algunos y empezamos a criticar, a señalar y a juzgar al otro. Y eso no es de Dios. No es de Dios, hermanos. No es de Dios. Hay que cortarlo de raíz en el nombre de Jesús. Hay que cortarlo en el nombre de Cristo Jesús. Eso no ayuda. Yo mismo he caído en eso. Yo mismo. Yo no sé si usted ha caído o no, pero yo mismo he caído. Pero ¿saben qué es lo bueno? El poder detectar, he caído en este error y enseguida corregir. Lo siento, lo que he dicho no viene al caso. Pido perdón por estas palabras. Porque nuestra naturaleza quiere hacernos defender. Quiere buscar justicia por nosotros mismos. Debemos dejar, hermanos, que Jesús opere en nuestra vida. El mismo apóstol Pedro vivió una situación con Jesús. Él le dijo: Jesús, si tú vas a la cruz, yo mismo pondré mi vida por ti. Yo mismo pondré mi vida por ti si hace falta. Pero a ti que no te acontezca tal mal. Ahí fue cuando Jesús lo reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Pedro no tenía ni idea de cuál era el propósito real de Jesús aquí en la tierra. Y más allá de esas promesas que Pedro le hace a Jesús, Jesús le dice: mira, antes que amanezca, el gallo cantará 3 veces. Y así sucedió. Tú me negarás 3 veces antes de que amanezca. Y fue con esos 3 cantos de gallo que Pedro negó a Jesús. Después de que le acababa de prometer que si era necesario, él mismo pondría su vida por Jesús. Pero Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo discierne todo, le dijo: mira, vamos a dejarlo de ese tamaño, porque tú no tienes ni idea. Yo tengo un propósito que cumplir. Y esto está en Juan capítulo 21, 15 y 19. Después de que Jesús muere y resucita, Jesús viene al encuentro de Pedro. Y lo hace con intencionalidad y alevosía. Viene a su encuentro. Viene buscando darle perdón a Pedro. Viene buscándole para mostrarle su gracia. Para darle una lección que le serviría al apóstol Pedro para restitución de ahí en adelante. Y dice la Biblia allí en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjense, después de la traición, después de la negación, después de haberse avergonzado de Jesús, de haber dicho: yo no soy el que ando con este tipo, con este hombre yo no ando, cuando le dijeron: este habla igual que ellos, este es uno de ellos. Después de todo eso, Jesús muere, resucita y viene al encuentro de Pedro y lo restituye y le dice, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo por tercera vez, aquí hay un verbo que se conjuga acerca del amor ágape y el amor fraternal, el amor fileo. Y Pedro le estaba respondiendo, sí, te quiero. No le estaba diciendo te amo como realmente desea el Señor que nosotros digamos y Él escuchar y que se haga evidente, sino, Señor, te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por eso le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, delante de la presencia de Jesús, delante de la presencia de Dios, de nuestro Señor, no cabe ningún tipo de máscaras, no cabe ningún tipo de filtros, no cabe ningún tipo de engaños ni de mentiras. Delante de la presencia de Dios, toda la fachada cae al suelo. Somos descubiertos, nuestro corazón es abierto en una operación quirúrgica, de pecho abierto, delante de la presencia de Dios. Todo eso que muchas veces arrastramos, el Señor lo coge y lo arranca. Porque hermanos, por naturaleza tenemos la tendencia a hacer lo malo. Que el Señor nos ayude a que podamos vivir en ese camino hacia la liberación. Jesús no desprecia a Pedro, en cambio le ofreció 3 oportunidades para afirmar su amor. Y esto corresponde a las 3 negaciones de Pedro, y así pudo restaurar su relación y reafirmó el propósito del apóstol Pedro, hermano. Todos en algún momento hemos sido Pedro. Todos en algún momento hemos sido Pedro. O somos, o lo seremos. Ahí les dejo esa. Así que aquí ninguno se me salva. Aquí todos. Por eso cuando usted se junte con alguien, que usted lo vea que está hablando cosas de otro que no edifican, corte enseguida. Hay que cortar. Todo este tipo de cosas hay que cortarlas en el nombre de Jesús, porque esto no ayuda. Esto rompe la unidad. Pero ya no solamente en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En los trabajos suele pasar igual. Usted se junta con el desanimado, con el que está agobiado, con el que tiene problemas en la empresa, con el que está harto de venir a trabajar porque el jefe esto y lo otro, y usted viene con una ilusión tremenda porque acaba de desempacar sus maletas y yo quiero trabajar y voy a ganar dinero y voy a enviar a mi familia y voy a construir una casa y voy a comprarle a mi mamá, le voy a comprar una casita que ella tanto necesita. Y va pasando el tiempo y uno va cayendo en esa dinámica. Ve las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque cogemos las gafas del otro, que está harto, que está quemado, y nos las ponemos. Y entonces nos olvidamos con la ilusión que hemos venido. Entonces nos olvidamos el ánimo con el cual dejamos todo atrás, el sacrificio que tuvimos que hacer quizás, y nos olvidamos de que Dios es un Dios de misericordia, hermanos, y de que si nos tiene en algún lugar es para que seamos de bendición. Yo hablo con un hermano que está súper agradecido por estar en el lugar donde está ahora, y me dice, pastor, yo le evangelizo a todos mis compañeros, a todos. Yo me siento a comer y yo le doy gracias a Dios. Yo cierro mis ojos, Señor, gracias por los alimentos. Y algunos me preguntan, ¿y usted por qué hace eso? Y ya le estoy hablando a mis compañeros de la fe. Hay unos que, pues sinceramente, como que se burlan y le da como risa, desprecio. Pero hay otros que quieren escuchar y yo sé que Dios va a hacer hermanos, esa es la actitud. Es esa la actitud. Esa es la actitud. Afuera, en nuestra casa y adentro, en nuestra casa espiritual, en la casa de Dios. Así como Pedro fue restaurado por el perdón y la confianza de Jesús, nosotros también podemos experimentar una transformación liberadora al perdonar y ser perdonados. Necesitamos en el nombre de Jesús decirle, Señor,
dame el nombre de esa jirafa que tengo en el sótano de mi casa. Dile que se asome, porque le quiero cortar la cabeza. La quiero arrancar de raíz. Hermanos, cuando nosotros perdonamos a alguien que nos hace daño de raíz, somos libres. Y eso es lo que muchas veces nosotros no logramos entender. Lo que no alcanzamos a procesar en nuestra mente limitada. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, necesitamos perdonar, necesitamos tomar la disciplina, el hábito de manera intencional de perdonar y sabernos perdonados. Mientras no ocurra esto, la falta de perdón va a generar en nosotros odio, rencor, rechazo, va a generar en nosotros barreras que muchas veces se hacen infranqueables. Necesitamos aprender a perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia estamos llamados a practicar el perdón como un acto de amor y de liberación. Al perdonar no solamente sanamos las heridas del otro, sino que también encontramos sanidad para nuestras propias almas, hermanos. De esta manera podemos abrir el camino hacia una vida plena y en paz, en armonía. Y mira, muchas veces en las casas nos discutimos por tonterías, porque los que están jóvenes y están ahí con ganas de noviarse y que ya se ven casados y todo eso, pues lo ven muy bonito, ¿no? Tan bonito es. Pero luego cuando se casen la cosa cambia. Van a tener que aprender a soportarse algunas cosas que quizás no entraban dentro del presupuesto. La letra chiquita del contrato muchas veces no la leemos porque estamos muy entusiasmados, muy animados de casarnos, de juntarnos, ¿verdad? Y entonces cuando nos damos cuenta que la persona que se levanta a mi lado, pues la boca no le huele bien a primera hora, las cosas empiezan como a cambiar, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y cosas por el estilo, tú eres así ordenadito, no sé qué, y la persona que tienes al lado, pues nunca aprendió a ser ordenado, tienes que ser ordenado, no sé qué, ¿verdad? Esa letra pequeña no la leemos muchas veces, pero si nosotros hemos aceptado el poder estar con esa persona, debemos saber que viene con todo el paquete incluido, aún con su familia, que eso también nos cuesta. A nosotros nos costó, a mi esposa y a mí nos costó un montón. La pastora, ahí donde la ven, con mi mamá se ponían los guantes, ya que se iban a pelear, pero gloria a Dios que un día las alcanzó a las dos. Y ahora cuando mi mamá nos visita, cuando nos vemos, eso se abrazan, se quieren, no sé qué, toma este detalle. Porque Dios restaura, cuando hay perdón, hay liberación. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto a soltar las cadenas del rencor? ¿Quieres experimentar una libertad verdadera, la libertad que ofrece el perdón? Es importante, esta mañana, hermanos, vamos a seguir trabajando sobre la liberación de nuestra alma, la liberación de nuestro corazón. El segundo aspecto que quiero destacar es que el perdón es un puente hacia la reconciliación. No solamente es el camino hacia la liberación, sino que también es un puente hacia la reconciliación. El perdón no es solamente un acto individual de gracia que nosotros podemos tener, es también el primer paso hacia la reconciliación. Si no, pregúnteselo a las parejas cuando
discuten, se perdonan y ¿qué hacen? Se reconcilian. El problema que hay muchas veces es que pensamos que hemos perdonado, nos reconciliamos, pero realmente no hemos perdonado. Y entonces cuando viene otra vez la zona de tensión, el problema, vuelve a salir la jirafa. ¿Por qué? Porque no hemos atacado el problema de raíz. Y es necesario atacarlo. Y entramos en un ciclo. El ciclo de enamoramiento, luna de miel, zona de tensión, en todas las relaciones. Enamoramiento, luna de miel, entiéndase por el mejor punto de la relación. Enamoramiento, luna de miel, zona de tensión, discusión, problema, debilidad, caída y otra vez, perdón, enamoramiento y así. Y dejamos que eso se convierta en un círculo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que haya perdón verdadero, perdón del bueno. Perdón de que aprendamos a decir, Señor, aunque me cueste, yo voy a seguir adelante. Amén. Al abrir nuestros corazones al perdón, nosotros estamos construyendo puentes que nos permiten cruzar hacia el entendimiento, la comprensión y la restauración de las relaciones dañadas. Mire, por ejemplo, Jacob y Esaú. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero fue a causa de un engaño entre Jacob y su madre, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Jacob tuvo que salir corriendo, huyendo. ¿Por qué? Porque Esaú dijo, como te pilla, ahí donde te pilla y te agarre, hasta ahí llegas. Y Jacob salió huyendo, su madre le ayudó. Tienes que marcharte porque tu hermano te va, el propio hermano, de sangre y de creencia. Tu propio hermano te quiere matar. Fíjese los términos. Y salió corriendo Jacob. Y dice que estuvo unos cuantos años hasta que finalmente pudieron tener ese nuevo reencuentro. Pero Jacob escuchó que Esaú venía con 400 hombres militares. Imagínense, yo le fallé a este, lo traicioné, lo robé. Y ahora viene supuestamente que quiere hablar conmigo, pero viene ahí todo armado, con un montón de gente armada. ¿Qué será que me va a pasar? Imagínense lo que podría estar pensando Jacob. Y es que en la Biblia aparece reflejado que él tenía temor. Él no tenía confianza de ese encuentro. Él pensaba que Esaú iba a terminar por cumplir su promesa de asesinarlo, de borrarlo de la tierra. Y tenemos entonces en Génesis, capítulo 33, versículos del 1 al 11. Génesis 33, vamos a buscarlo. Tenemos ese reencuentro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jacob, alzando sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él, o sea Jacob, los niños entre Lea, que era su segunda mujer, y Raquel, bueno, su primera mujer, perdón, y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, ya delante de Esaú y todo el ejército, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué hicieron? Lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo,
¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Era como que Jacob estaba haciendo una carta de presentación, ¿no? Diciéndole, yo tengo mucha familia y mi familia es buena, no tienes que asesinarme, yo he hecho las cosas bien aunque te fallé, buscando un poco de justificación. Y dice Saúl, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. En ese tiempo el perdón llevaba consigo la restitución, la retribución. No solamente era pedir perdón, sino lo que estaba haciendo Jacob era ofreciéndole toda su familia para que fueran sus siervos, los siervos de Esaú. Y mire la gracia de Dios reflejada a través de Esaú, diciéndole, ¿qué te propones con todo? Y el hallar gracia, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Eso es lo que sucede, hermano, cuando hay un perdón verdadero, cuando realmente dejamos que la gracia de Dios sea reflejada a través nuestro. Hermanos, sigamos el ejemplo de Jacob y Esaú. Permitamos que el perdón nos guíe hacia la reconciliación y hacia la sanidad de nuestras propias relaciones que están rotas. Necesitamos buscar el perdón, necesitamos otorgarlo, necesitamos recibirlo, necesitamos dárnoslo a nosotros mismos también, porque muchas veces hemos cometido cosas que no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos. En nuestro pasado quizás hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, hemos herido a personas que quizás no debíamos haber herido, y nosotros a veces viene un cargo de conciencia, una culpabilidad que está todo el tiempo acusándonos, lo que eras, lo que hiciste, cómo hablaste, cómo te comportaste. Y a veces no somos capaces incluso de perdonarnos a nosotros mismos, y esa falta de perdón limita nuestro crecimiento, nuestro avance espiritual, nuestro camino, nuestro andar con el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 23-24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo, hermanos. Ni siquiera nuestras ofrendas son de aceptación para el Señor cuando tenemos nuestro corazón de esa manera, con falta de perdón, con rencor. Ahora no es que ninguno vaya a pasar a ofrendar luego, porque entonces, si se acuerda, antes de ofrendar, se acuerda que tiene algo contra algún hermano, deja la ofrenda, va y se reconcilia y vuelve, ¿oyó? No se vayan a decir, porque somos tan orgullosos que decimos, pues entonces no ofrendo, porque como no he perdonado, imagínense. Nos reímos, pero es así. Esto es tremendo, hermano. El corazón del hombre es más engañoso que cualquier cosa. Nos engaña. El Señor quiere que tengamos un corazón limpio, hermano, que nos podamos ver, nos podamos abrazar, que nos podamos mimar, que nos podamos piropear. Qué bonito que te queda ese corte de pelo, mi hermana Sandra, qué bonito que te queda esa ropa, pastora, qué bien te queda el rojo, mi hermano, ¿Cómo te va esta semana? Te noto cargado, hermano, hermana, que quieres que ore por ti. El cuerpo de Cristo es hermoso, hermanos. Que Dios nos ayude. Junto como iglesia debemos esforzarnos por esto, hermanos.
debemos esforzarnos, debemos pasar por encima de eso que sentimos. Debemos hacerlo con intencionalidad. Aunque yo no quiera, aunque mi voluntad no quiera, debemos forzarnos a hacerlo. Lo necesitamos. Yo era una persona que no lloraba, hermano. Los hombres no lloran. Pero el Señor me ha quebrado tantas veces que he decidido decirle al Señor, Señor, las veces que tenga que soltar mis lágrimas por mis mejillas, que corran. Yo era ese tipo de personas que decía, yo no perdono. A mí el que me la hace, me la paga. Y me di cuenta que eso lo único que trae, hermanos, es amargura, incomprensión, falta de sanidad en nuestro interior. Por eso les animo en el nombre de Jesús a que lo podamos practicar de todo corazón. Debemos aprender a construir esos puentes de reconciliación. Y aunque el perdón a veces cueste, hermanos, necesitamos practicarlo como hijos de Dios en todas las esferas, en todas las áreas, pero también en la iglesia. Aprender a abrazarnos y a querernos, a aceptarnos tal como somos. Nadie es perfecto. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué paso vas a dar hoy para iniciar ese proceso de reconciliación con tu hermano, con tu hermana? ¿Qué vas a hacer hoy para poder construir ese puente de reconciliación con aquella persona con la que estás mal? Hay que tomar medidas, hermanos. Debemos dar los pasos. Debemos dar los pasos. En tercer lugar, el tercer aspecto sobre el poder del perdón es que el perdón es la manifestación de la gracia de Dios. En esencia, el perdón es un reflejo de la gracia divina. Al perdonar a otros, imitamos el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado. Nos convertimos en testigos vivos del amor de Dios y de su redención, porque estamos asumiendo esa actitud de parte de Jesús en nuestras vidas. El perdón de Dios hacia el pueblo de Israel es una clara evidencia de que nosotros también podemos llegar a perdonar, por muy difícil que sea y por mucho daño que nos hayan hecho, hermanos. Necesitamos perdonar. El primer beneficiado somos nosotros. Dios libera al pueblo de Israel de esclavitud, de manos de Faraón. Le muestra su poder, le muestra que Él es soberano, le muestra que es capaz de abrir los mares para que atraviesen el mar rojo, los sostiene durante muchos años en el desierto, pero cuando ellos llegan a ese desierto, tenemos en Éxodo capítulo 32 una escena muy llamativa, y es que Moisés sube al monte a hablar con Dios cara a cara para recibir la ley, para poder venir al pueblo y decirle, bueno, nos tenemos que comportar de esta manera, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de esta manera tenemos que conducirnos ahora en el tiempo que hemos sido ya liberados, en el tiempo de la bendición. Pero resulta que Moisés sube y mientras él está en la presencia de Dios, mientras él está escuchando palabra de parte de Dios, mientras está recibiendo esa instrucción, el pueblo se impacienta. Y empiezan a hablar entre ellos. Y dice la palabra de Dios, empezaron a murmurar entre ellos. Y se hablaban. ¿Por qué no viene Moisés? ¿Por qué se tarda Moisés? Mejor estábamos en Egipto, que aunque fuesen ajo, cebolla, por lo menos teníamos comida. Este nos ha traído aquí, nos ha liberado, y ahora se ha marchado y no viene y no tenemos ninguna provisión.
Y mire cómo es el corazón del hombre. A alguno se le ocurrió por ahí, alguno que tenía una capacidad intelectual un poquito más alta que nosotros, yo creo. A alguno se le ocurrió y dijo, pues ¿sabes qué? Eso no es ningún problema. Tenemos pendientes de oro, cadenas, tenemos pulseras, tenemos nuestros utensilios que son de valor. Vamos a fundirlos. Nos creamos un becerro y adoramos al becerro. ¿Eh? Tremendo, ¿verdad? Increíble. Éxodo 32, 34. Cuando Moisés bajó, se enfadó, evidentemente. Y él habló con Dios y Dios le dijo, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios no le tuvo en cuenta a ellos esa desviación. Tuvo gracia. Pero el pecado, hermanos, siempre va a traer consecuencias. Todo lo que miremos, todo lo que oigamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, vamos a estar delante del trono del Señor y vamos a tener que rendir cuentas. Todos. O sea, yo cuando me pongo a pensar esto, digo, Señor, perdóname. Perdóname por esto y por aquello, perdóname. Yo creo que esa debe ser la actitud de todos nosotros. Y aunque Dios dice, les envió el ángel para que vayan delante del pueblo, está dando a entender aquí, pero su pecado va a ser castigado, porque las consecuencias del pecado, por mucho que no queramos, siempre las vamos a asumir. Las malas decisiones, nos decidimos a lo mejor casar, ¿no? Y una mala decisión de una infidelidad puede romper un matrimonio para siempre, a menos de que haya un perdón genuino y se pueda restaurar la relación. Un maltrato, palabras ofensivas, denigrantes. Todo esto trae consecuencias. La falta de unidad en la familia, tarde o temprano traerá consecuencias para aquel que está atacando a la familia para desunirla. Y el autor de la división no es Dios. El autor de la división es Satanás. Es el enemigo el que quiere romper las relaciones. Es el enemigo el que no está interesado en que haya relaciones sanas. Es el enemigo el que está interesado en dividir las iglesias. Y lo hace con maneras muy sutiles. Se fue al monte a orar y nosotros aquí, ¿qué haremos? Pues entre todos vamos a fundir y nos levantamos un becerro. Y ya no solamente eso, sino que se levantan el becerro y acusan a Dios. Acusan a Moisés. Moisés tiene la culpa porque se tardó. Pero no se dan cuenta que Moisés también tenía necesidades, que necesitaba estar con Dios. Eso hace falta de la incomprensión que muchas veces nosotros hacemos, hermanos. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús ser una iglesia valiente, esforzada, que practique el perdón y que sea capaz de otorgar esa gracia divina. A pesar de la idolatría y la traición del pueblo de Israel, Dios escuchó la intercesión de Moisés. Y de ahí la importancia, hermanos, de que seamos una iglesia que interceda, de que intercedamos primeramente por nuestras familias, que tengamos familias sanas, familias donde nos amemos, donde haya un entorno donde la presencia del Espíritu Santo esté, donde podamos tener actos de favor, de bondad, donde podamos hacer algo para la persona que está a mi lado, que sé que le va a hacer feliz y le va a hacer sentir bien. No ese amor egoísta donde solamente busca lo suyo propio. Pero también necesitamos una iglesia sana,
Una iglesia donde podamos practicar ese tipo de amor y de favor divino. Dios escuchó la intercesión de Moisés y renovó su pacto con ellos. Es que él estuvo a punto de hecho lo dijo, voy a acabar con este pueblo porque es que este pueblo me voy de la casa, me voy de la iglesia. Moisés se tardó mucho. Me miro más, Eso trae división. Eso trae división en las familias, en los trabajos y en las iglesias. Y allí donde vayamos, hermanos, les puedo asegurar que mientras tengamos esa actitud, vamos a continuar pensando lo mismo. A la primera de cambio que veamos un problema, un error, o algo que no encaja con nuestra manera de pensar o ver las cosas, vamos a hacer lo mismo. Me vuelvo a ir. Y se convierten, ¿saben en qué? En turistas religiosos. Hay personas que conocen todas las iglesias. Todas. Han estado allí, han estado allá, han estado más acá, han estado por acá. La palabra era buena. La alabanza no era tan buena. No sé, daban el café gratis, lo vendían. Esa iglesia está arruinada, en esa iglesia piden el diezmo, en esa iglesia los pastores están. Hermano, el problema es nuestro, el problema es nuestro, está en nuestro interior. Necesitamos romper con todo eso. Porque así como hacemos, lo hacemos también en nuestra casa. Me dijo no sé qué, y rompemos, y eso no es de Dios. La falta de unidad no es de Dios, la falta de perdón no es de Dios, el hablar mal de otras personas no es de Dios, el señalar, el juzgar, el criticar, el murmurar, el chismorrear, el hacer corrillo para cargarme a una persona, no es de Dios, no es de Dios. No es de Dios y hay que romper con eso en el nombre de Jesús. Y esta es una buena mañana para que le pidamos perdón a Dios y le digamos: Señor, necesitamos en el nombre de Jesús perdonar. Perdonar, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar y que nos perdone. Al perdonar, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también nos convertimos en portadores de su luz. Ofrecemos un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Hermanos, queda mejor parado el que perdona que el que no perdona. Pero el mundo nos enseña lo contrario, nos dice: uy, tan berraco, ¿no? Con ese nadie se puede meter porque ese es tremendo. Tarde o temprano, dice la Biblia, que al altivo de corazón, al altivo el Señor lo quiebra finalmente. Y antes del quebrantamiento de espíritu es la soberbia. Muchas veces hay soberbia, ¿no? Altivez. Tarde o temprano el Señor quiebra. No le cuesta nada al Señor. Usted puede estar hoy aquí súper alentado, súper lo que sea, y el Señor, si quiere que usted pase por un proceso difícil, hace así y ya está. Y más, yo creo que más deberíamos nosotros ser conscientes de este tipo de cosas antes de esperar que el Señor nos quiebre, hermanos, o que el Señor permita que nosotros seamos quebrados. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Contundente el apóstol Pablo, no va con titubeo, ni con rollo, ni con, ay, que me hizo, que me duele, que no sé qué, que otra vez, que pim, no, de una. Así como Cristo perdonó, perdone, ya está. Rápido, sin vuelta de hoja. Al perdonar a aquellos que nos han herido, reflejamos la gracia divina que constantemente nos rodea.
El solo hecho de levantarnos en esta mañana y ver este día tan precioso que apetece más tarde. A mí me gusta coger por la tarde, desconectar, irme a dar un paseo con mi esposa por ahí por las canteras de la mano, tomarnos un café, no sale tan caro, en intimidad, un yao yao, a ver si nos patrocina yao yao, nos ayudan, ¿sí o no? Un heladito, ¿verdad? Y hablar de otras cosas, no de los problemas, sino de la bondad de Dios, de ese mar tan bonito, cómo golpean esas olas y cómo suenan. Y decir, wow, la bondad de Dios es tan tremenda, hermanos. Cuando hacemos eso, recordamos que Cristo nos perdonó y podemos conocer el corazón del Padre, hermanos. ¿Cómo puedes manifestar la gracia de Dios hoy, ahora, perdonando a alguien que te ha herido? ¿Cómo puedes manifestar esa gracia de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén.